Muy bien, les recuerdo que esta sesión va a ser grabada para fines de consulta posterior, fines educativos, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar. El tema que vamos a tener hoy es, este se llama Fortaleciendo la Cultura. Y como comentamos un poquito en el inicio, al inicio estábamos platicando, RH hace muchas más funciones que solamente, dijimos, toda la parte dura, ¿no? O sea, la parte dura es esto, es como todo lo que hacemos para obviamente ayudar a la empresa, que es contratar, o sea, como contratación, capacitación, como dije, despedir, la fiesta de, no sé, la posada, o algunas actividades incluso internas, ¿no? De repente. Ya viene. ¿Qué fue? El Día de las Madres, digo, ya viene. Ya viene el Día de las Madres, exacto. Entonces, lo que quiero yo es que a través de todo lo que platiquemos ahorita, ustedes se vayan llevando sobre todo muchas ideas de cómo podemos fortalecer la cultura, o sea, cómo podemos hacer que el ambiente sea mejor, que las personas se sientan como más integradas, como toda esta parte, ¿no? Que, como les dije, esta parte tiene como mucho que ver también con la parte de la psicología, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver un poquito como toda esta parte, o sea, cómo fortalecemos como todos los valores, por ejemplo, la parte de los objetivos, o sea, que es una parte muy dura, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para entrar desde la parte suave, desde la parte de habilidades, para poder ayudar a que haya una cultura fuerte, ¿sí? Entonces, les voy a preguntar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ahí en Bormac, ¿qué hace RH? ¿Cuáles son como, digamos, las partes de todo lo que hemos visto, o tal vez no todo lo hemos visto, pero sí, qué partes hacen ustedes del proceso o que tengan que ver estos procesos de interacción con las personas? Así, cuéntenme, ¿qué hacen ustedes? Pues la contratación, Ujú. bajas altas, Ajá. finiquitos, vacaciones, Ujú. permisos. Bueno, es lo que he visto hasta el día de hoy aquí. Ok, muy bien. Entonces si te fijas, todo lo que me has dicho, Saraí, es la parte dura y fría de recursos humanos, ¿no? O sea, es que me firmen la hoja, incluso digo la nómina, también pagar, ¿verdad? O sea, asegurar el pago, o sea, toda esa parte es como la parte técnica, dura, como fría, ¿verdad? Muy bien. Dalila, ¿qué más haces? ¿Qué más hace recursos humanos? ¿Qué haces tú, por ejemplo, en la A mí parte me ha tocado intervenir en la solución de conflictos laborales, hablando desde, bueno, ya de que viene desde la nómina, sí, ya se creó un conflicto, cuando hay discrepancias de ideologías entre un puesto y otro, o hasta del mismo puesto, y que interactúan 3, 4 personas, también me ha tocado, jefatura y dependencia. ¿Qué más me ha tocado? Armar parte de la visión, sí, de lo que viene siendo, pues ahora sí, cuando entramos con un nuevo cliente, ¿sí? Comienza ahí la visión del personal que se va a requerir y comienza, ya desde esa planeación, esa visión, entonces ya se pasa a lo que viene siendo reclutamiento y selección, que ahorita estamos con eso. ¿Qué más? Pues yo creo que para mí ha sido hasta lo más pesado porque es parte mental. Sí. La parte dura pues la llevamos, nos cansamos físicamente y de estar leyendo XY, pero ya cuando estás implementando también en la parte de las estrategias, digo, no digo que no sea un trabajo arduo, pero estar implementando estrategias, estar
pensando en la problemática de dos personas y cómo voy a hacer entender a las dos o ponerme en lugar en uno y con el otro y hacer lo posible de que ambas partes cedan, ¿sí? Cedan en las necesidades de la otra, la contraparte se puede decir, para poder llegar a un mutuo acuerdo, sí. Claro. Así, Sí, como tú has dicho, esa parte es como muy, si bien la parte de como temas de formatos y no sé, cálculos y todo eso, obviamente es una parte muy importante. La verdad es que creo que la parte de recursos humanos o la parte en donde precisamente entramos en la parte de las personas, en, como dices tú, en la solución de conflictos o incluso en prever como esta parte de los conflictos, eso es lo que a veces hace que RH de repente estemos como mentalmente agotados. O sea, trabajar con las personas ya en sí mismo, o sea, y con personalidades y con diferentes ideas, con todas estas diferencias que puede haber entre las personas, ya es naturalmente complejo, ¿sí? No es imposible, pero sí es complejo. Entonces, lo que vamos a ver precisamente hoy es esta parte, ¿no? ¿Qué hace la parte de RH, ¿no? Entonces, yo... decimos siempre que la parte de RH tiene como mucho esta parte de la interacción. Entonces, luego parecemos como los psicólogos, ¿verdad? O sea, como de, a ver, siéntate y platícame y qué te está pasando. O sea, como entramos mucho también en esta interacción. Entonces, a veces en RH buscamos luego muchos psicólogos, ¿verdad? O sea, dijo, no, alguien que entienda por favor aquí a la gente porque si no somos psicólogos no entiendo. Bueno, no se preocupen, aquí en esta parte entro yo a ayudarles, ¿no? Sobre todo es lo que les decía ahorita que me enfoco mucho en ayudarles a ustedes, sobre todo es lograr entender que todo lo que estamos haciendo, cómo va a pegarle, cómo va a provocar también cosas en las personas. Sí, cuáles van a ser las consecuencias si hago esto, qué consecuencia me puede traer, sobre todo en el tema emocional o en el tema de personas, ¿verdad? Entonces, mucho de mi trabajo va a ser o es mucho con ustedes, ¿no? En esta parte que ustedes también vayan entendiendo y comprendiendo, no solamente como la parte dura, sino también como, y vamos a ver técnicas y vamos a ver mil cosas, pero también es cómo esto le va a pegar a la parte emocional. ¿Me explico? Entonces, luego estamos así, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es como, siempre dicen, es que nosotros somos como un psicólogo. ¿Y por qué dice? Porque un psicólogo normalmente se sienta, platica con las personas, nos ayuda a resolver cosas, incluso o sea, es como mucho esto, ¿no? O sea, el entrar en la parte emocional. Entonces, de repente, mucha gente me dice, oye, es que ya cuando estoy en RH hasta mucha gente termina estudiando algo que tenga que ver con temas humanos para poder entender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas y es que de hecho, incluso hay un tema de cómo es que los psicólogos también estamos entrando mucho en las empresas y en el tema de RH, que ese también es como, ahora sí que es otro tema, ¿no? Pero sí quiero que sepan que mucho de lo que hacemos en RH es ver comportamientos también. O sea, la parte de comportamiento organizacional, la parte de conductas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos y siempre les voy a decir, nosotros lo que tenemos en vista es lo que hacen las personas, ¿sí? Que es el comportamiento. Cuando nosotros hablamos de comportamiento organizacional, de lo que estamos hablando es de lo que hacen las personas, digamos, en masa o en grupo o de lo que está pasando en la empresa que está haciendo que la organización se tenga que mover de cierta manera o tengan que tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí les voy a hablar, aquí les tengo 4 ejemplos, no son de Bormark, son de otras partes, de aquí no. Entonces, por ejemplo, tenemos, alta rotación, ¿no?
Entonces, la rotación es, por ejemplo, un tema que es como el coco de todas las empresas. Es que se me van, es que acabo de contratar y luego ya se me fue, contrato a uno y se me va el otro, me dura 3 días y se va, me dice que viene y falta, o sea, y entonces lo tengo que despedir porque pues no está viniendo y no sé qué va a pasar, o sea, y entonces nos desesperamos mucho porque decimos, bueno, o sea, realmente quisiera frenar la rotación, o sea, quisiera que la gente no se fuera, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros vemos, es un comportamiento, o sea, cuando la gente se está como yendo, ¿sí? Decimos, ¿qué está pasando? O sea, quiero saber qué está pasando porque se va la gente, ¿no? Entonces, esa es una parte, por ejemplo, es un problema que tenemos muy común, ¿no? Otra parte que también muy comúnmente por lo cual nos hablan, por ejemplo, es para que les ayudemos con temas de, por ejemplo, de abuso de poder, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en entrenamientos con valor nos hemos como enfocado mucho en temas de liderazgo, ¿sí? Entendemos nosotros que el liderazgo es una habilidad que se va desarrollando y que esa habilidad de liderazgo nos permite mucho poder realmente hacer nuestro trabajo, o sea, de líder como tal, no como jefe. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, cuando muchos de nuestros clientes nos hablan, tiene que ver con que sus líderes están abusando o sus jefes están abusando de su posición de liderazgo y entonces están ejerciendo y haciendo cosas que no deberían de estar haciendo en pro de llevar el objetivo. Entonces, por ejemplo, abuso de poder es un problema como muy común en las empresas donde pues las personas, como digo yo, cuando a veces hay personas que les das un ladrillo, es decir, les das un poquito de poder, y como dicen, abusan de ese poder o les marea tanto ese poder que abusan, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver, por ejemplo. También malos ambientes de trabajo, o sea, de repente cuando la gente se lleva mal, cuando se la pasan peleando, cuando se la pasan gritoneándose entre ellos, cuando de repente pues no nos llevamos bien, ¿sí? Si bien es cierto, dices, bueno, no tengo por qué, o sea, no todo el mundo va a ser mi amigo, incluso decimos, no, el objetivo principal de estar en una organización no es hacer amigos. Digo, qué bueno que los encuentres, sería ideal que los encuentres, pero el tema es que aún y cuando tengamos esas diferencias entre los objetivos o entre lo que tenemos que hacer, el hecho es que nosotros lleguemos a poder tener realmente un equipo integrado donde podamos nosotros tener personas que están resolviendo cosas, que vamos, en sí el mismo trabajo a veces suele ser difícil, estresante, pero que no nos excedamos también en cómo nos tratamos, o sea, tratarnos bien, ¿no? Como personas. También otra cosa que podemos ver es el que no hay alcance de objetivos, es decir, a las personas se les pone un objetivo y no llegan, ¿sí? O a veces se les ponen objetivos con bonos, por ejemplo, y nadie se los lleva. Entonces, ahí es en donde dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué la gente no se lleva, por ejemplo, los objetivos? Y entonces empezamos a analizar el por qué las personas no están llegando. Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden ver de lo que tiene que ver con comportamiento organizacional. ¿Hay algún otro ejemplo que ustedes quieran traer a la mesa? O sea, de algo a lo mejor que suceda, que ustedes estén observando y que tenga que ver con comportamiento, digamos, en masa. Mira, yo tengo uno, pero no sé cómo llamarlo así. Acá se le llama a una empoderamiento. Ok. Que veo, si se está mal tomado, no por el que lo da, sino por el que lo recibe. Ok. Yo lo veo así, se supone que en nuestras plantas tenemos 3 frentes o 3 personas administrativas y ellos tienen el empoderamiento y control de cada una de sus plantas. Ok. Entonces,
información que ellos ven, información que ellos tienen y lo controlan el sistema y demás. Ujú. Pero ese mismo empoderamiento y esa relación como equipo de trabajo, ¿sí? Se está prestando a encubrimiento de algunos detalles que vienen siendo no críticos, pero sí de mucho, ¿cómo? Importante. Ajá, de mucha Importancia. importancia como Ujú. para poner sobre la mesa. Ok. Sí, ya teníamos, se puede decir, ya tenía las ligeras sospechas, sí, pero ya se pudo corroborar. Y bueno, en su momento de igual manera se puso sobre la mesa, ¿verdad? Y eso, ahorita igual y no lo ven con los ojos así como yo los estoy viendo, como mis lentes. Ujú. Ándale, con los ojitos de esa Como los ojitos de perspectiva. acá. Pero ya estoy previendo yo parte de un riesgo, ¿sí? Un riesgo mayor en el cual la empresa ya pueda ser más afectada, ¿sí? Ok. Muy bien. A lo mejor pudiéramos, digo, si tiene, generalmente los temas que tengan que ver con, por ejemplo, digamos, un exceso de funciones, o sea, un exceso o una excederse dentro de las, no en sí las funciones, pero sí en temas de liderazgo o de jefatura, generalmente tiene que ver con un abuso del poder. ¿Sí? O sea, abuso de poder no solamente se refiere a las personas, o sea, no sé, siento que a veces abuso de poder lo tenemos catalogado como el trato que le damos hacia las personas, ¿verdad? Sin embargo, abuso de poder también entran, caso un poquito como lo que acabas de decir, o sea, es donde, oye, digamos, es alguien que está abusando de su posición, ¿sí? Para, como dices tú, o sea, o de repente obtener beneficios propios o obtener a lo mejor, digamos, no sé, o encubrir, por ejemplo, cosas que no, que dices tú, o sea, al final del día, pues parte de tu función es hacer eso. Por ejemplo, que te diría, por ejemplo, ya, no sé, maquillar un reporte, vamos a suponer, pues entra dentro de también digo, tiene muchas características, pero entra, por ejemplo, dentro de un abuso de poder. ¿Por qué? Porque dentro digamos, dentro de tu liderazgo, dentro de la jefatura, digamos, de manera implícita, tú llevas un poder, o sea, el poder de decisión, ¿sí? El poder de decisión sobre las personas, sobre el trabajo de las personas, sobre incluso las personas y los objetivos. Entonces, el tema aquí es que cuando alguien excede en esas funciones, podríamos también considerarlo como un abuso. O sea, está abusando de su posición, ¿sí? Y está haciendo otras cosas que no debería de hacer, ¿sí? Entonces, entra ahí. Entonces, sí, pues bueno, es un ejemplo esto de cómo incluso se puede ver, ¿no? Cómo observamos comportamientos, esa es la realidad, o sea, estamos observando todo el tiempo las personas y estamos observando el comportamiento, lo que hacen, ¿sí? Entonces, o sea, yo les traigo el ejemplo, ¿verdad? A la mesa y lo platicamos Dalila y yo, digo, para que poner en contexto en Saraí, por ejemplo, la capacitación del sábado, ¿verdad? O sea, digo, al final estamos muy contentas y todas, las tres, y gratamente sorprendidas, o sea, Nancy, Dalila y yo, porque, bueno, originalmente, por ejemplo, el curso iba a ser a las 9, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros, yo te puedo decir desde atrás, ¿verdad? Porque yo siempre te voy a sugerir una hora más, o sea, una hora de la mañana o digamos de antes de la comida, siempre voy a sugerir una hora más temprana por un tema de que estamos mentalmente más frescos y menos cansados. O sea, nuestra mente funciona, digamos que funciona mejor. Aunque tengas sueño, aunque llegues así como un poco cansado, la verdad es que en la mayoría de las personas funcionamos mejor en la hora temprana, ¿sí? ¿Qué pasa después de la comida? Venimos de comer,
ya trabajaste mediodía o incluso más de mediodía, ¿no? Ya trabajaste, no sé, a lo mejor 4 o 5 horas, te fuiste a comer. Entonces, eso, el cansancio mental que te ha provocado todo un día de trabajo, más el hecho de que tú comas, y la realidad es que cuando estás comiendo, toda la sangre se está enfocada en hacer la digestión. Entonces no hay mucha irrigación de sangre en el cerebro y eso es lo que te provoca el sueño. Entonces, imagínate este contraste de tener personas en la tarde, después de comer, después de haber estado trabajando, en un curso donde los vas a tener a lo mejor otras 4 horas. ¿Sí? Ajá. Y luego en sábado. De que ya me quiero ir. Métele, ajá. Un poco Y mediodía. en sábado. Sí. Ajá. Entonces, comportamiento que vimos. ¿Qué vimos, Dalila, cuando llegamos? Participación. ¿Qué vimos? Tanto era una negativa sin hablar, o sea, sin hablar. Contra, enojados. Se sentía una tensión, no estaban a gusto, creo que nada más fueron por querer cumplir y porque, sí, no decir, pues la empresa vaya a sancionar o algo por el estilo, ¿verdad? Pero desde el momento que iban llegando, cuando ellas ingresan a la sala de capacitación, ¿no? Y dan las buenas tardes y que cómo están, etcétera. Y los ves de repente, o unos contestando bien, gracias. O sea, viene aquí y dice, yo nada más. No los conozco. Sí, o sea, ya sabíamos que eso iba a pasar Se por esperaba. todos esos aspectos que menciona ahorita Gaby, ¿verdad? Pero de igual manera, al hacer una pequeña intro de presentarles, les dije a los muchachos, aprovechen hasta divertidos, nosotros ya lo tomamos, o sea, para que ellos estuvieran todavía con, órale, o sea, ¿de qué va a pasar? Sí. ¿Me explico? Sí, Así es. pero sí estuvo, así fue el inicio. Exacto. Lo que vimos es eso. O sea, vimos personas, o sea, lo que observamos fueron personas, había ya como 10 sentados ahí, cada quien en su silla, no hablaban, estaban todos así en su celular, y luego cuando tú les dijiste, o sea, cuando dijimos buenas tardes, no contestaron. Entonces eso fue lo que vimos, o sea, ese fue el comportamiento que observamos, ¿no? Entonces sí, nosotros, como decía bien Dalila, o sea, digamos, sabiendo eso, o sea, nosotros ya teníamos, digamos que todos teníamos conciencia, las tres teníamos conciencia de que eso era una posibilidad, ¿no? O sea, todo puede pasar, sin embargo, es como también mi respuesta para ella fue, nada más quiero que consideres estos elementos, que lo más probable es que pase esto, sin embargo, sabes tú que nosotros vamos a inyectar energía, vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestras manos para elevar o sea, obviamente quitar esa apatía, elevar el nivel, elevar toda la parte emocional, ¿sí? Que ya de por sí conlleva el venir a un curso en sábado en la tarde después de comer, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, todas, ¿verdad? Asumimos el riesgo. Sí. Lo hicimos, y luego, ¿cómo terminó esto? No, hombre, Terminó Dalila. los muchachos estuvieron fascinados. De por sí ingresaba para el servicio, a tenerles todo el servicio y demás, y ya se veía un ambiente diferente. De acá yo los estaba viendo por la cámara, estaba ocupada de repente así. Eran otros, ya participativos, X, Y, Z. No, entre cuando estaban haciendo una dinámica, no te voy a decir qué dinámica es, porque pero al ingresar y demás, no hombre, hicieron un equipo de trabajo, estaban trabajando, estaban riendo, estaban muy amenos ellos, integrados para esa actividad como tal, y yo todavía entré, órale equipo, vamos a echarle porras, para que pues también ellos, que vean también esa parte por parte de la empresa, no es de que quiera uno estarlos latigando ni nada de eso, simplemente ahorita estamos en un proceso en que queremos darle algo también a los compañeros de trabajo, herramientas que sean útiles para ellos y también para nosotros como
como resultado, ¿no? Ujú, La verdad, así es. terminaron muy bien los muchachos, muy bien. Exacto. Entonces, ese es un poco el tema. O sea, ¿cómo terminó esto? Bueno, es como hicimos y nos movimos y movimos la energía, la gente, todo. Y obviamente nosotros también o sea, fue enfocarnos en, es como decir, con esto que tengo pues hay que sacarlo adelante y lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final, cuando les preguntamos, les hacemos ahí unas preguntas, uno de los comentarios fue así, o sea, la verdad yo no quería venir. Es muy O sea, sincero. fue, sí, dijo, yo no quería venir. Y vine, pues, pues porque me obligaron. O sea, vine porque me obligaron, pero la verdad es que, y luego aparte confundieron, ¿no? Pensaron que era algo de valores por el nombre de nuestra empresa. Entonces dijeron, no, es que esto era de como de valores y luego como muchas horas y luego sentados muchas horas. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo que traían era Estar escuchando. sentar, exacto, o sea, me voy a sentar a escuchar quién sabe cuántas horas a una persona que va a estar hablando y quién sabe qué nos va a decir, y luego otra vez, más, ¿sabes? En la noche. O sea, como que el panorama era bastante sombrío y negro, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas nos dijeron, o sea, les encantó, fascinados, digo, ya enviaremos el reporte a Dalila, pero, o sea, lo que vimos, lo que observamos al final, fue completamente, o sea, haz de cuenta que le dimos la vuelta a lo que vimos al inicio. Entonces es un buen ejemplo para decir cómo podemos de alguna manera influir también nosotros en ese comportamiento, ¿sí? Y aquí es en donde voy a hablar un poco de psicología. Me voy a meter un poco en temas de psicología laboral, o sea, de esta parte para que ustedes puedan ir como comprendiendo a veces el por qué nosotros a veces sugerimos cosas, por qué decimos de algo, oye, ¿sabes qué? Sugiero esto, lo otro, o sea, para provocar algo, ¿sí? Ese es el tema. Entonces les voy a compartir ahorita aquí mi pizarrón. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí les va a salir ahorita. Muy bien, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Imagínense que de este lado nosotros tenemos, aquí voy a poner el comportamiento, que es las acciones que realizan las personas, ¿sí? Entonces, esto es lo único que yo puedo ver, no más. Con esa información que yo tengo a la vista, digamos que yo pienso cosas, infiero cosas, me imagino cosas, ¿sí? Al final al final de cuenta, al final yo eso es lo que veo, ¿sí? O sea, lo que yo veo es acciones, ¿sí? Esas acciones pueden ser, digamos, propositivas, puede ser que vayan como, digamos, a favor o que vayan en contra de mi objetivo, ¿sale? Entonces, eso es lo que yo veo, el comportamiento. Ahora, ¿qué hay detrás de un comportamiento? Y esto es como esta barrera. ¿Qué creen que haya detrás de los comportamientos? Emociones. Ajá. Muy bien, hay emociones. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues pueden ser hasta las vivencias, ¿no?
Ujú. Gracias. Emociones, vamos a poner vivencias o experiencias. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Piensen en ustedes. Situaciones podrían entrar en lo mismo de vivencias. Ujú. Sí. Sí, ajá. O sea, todo lo que yo vivo. Sí. Así es. Mis experiencias, mis vivencias, mis experiencias, o sea, todo lo que en algún momento o sea, me sucede. Y ahorita vamos a hablar cómo funcionan esas. Necesidades. Ujú. Ujú. Muy bien. Podría ser el contexto de donde, el lugar donde estoy. ¿Mm? Ok. Por ejemplo, el lugar. Bien. ¿Qué más puede influir en el comportamiento? ¿Cómo llamarle al, bueno, pudiera ser también, llamémosle como un comportamiento de terceros, ¿cómo le podríamos decir ahí? Que influyen. Ajá, pues sí. Pues tiene que ver también con o sea, con lo que vivimos. O sea, es decir, lo que, o a lo mejor, digamos, o quieres decir que como lo que otras personas hacen con nosotros, la interacción. Es ¿Podría que ser? también el comportamiento, a lo que bien menciona Saraí, es Ujú. el cómo influye. ¿Cómo influye una persona en mí? Por ejemplo, si recibí un comentario de X persona, yo me voy a comportar de mala manera o de buena manera de acuerdo al comentario que me hizo esta persona. O sea, porque influyó. Que si eso entra dentro de las vivencias o sería parte. Pues sería a lo mejor déjame ver, ¿cómo le llamamos a esto? Podría ser, bueno, no es El grupo social, vamos a ponerlo así, el grupo social. O sea, el grupo social entra todas las otras personas. O sea, puede ser mi familia, mis amigos, mi jefe, o sea, todo lo que, digamos, todas las otras personas. ¿Sí? Ok. Ahí Muy bien. pudiera ser también hasta pues nuestro comportamiento también puede ser hasta nuestra formación académica, ¿no? Ujú. Ok, y eso entra, lo voy a poner un poco más grande, o sea, más amplio, porque aquí entra toda la información. ¿Sí? Entonces, dentro de la información está también o sea, toda mi información o todos mis conocimientos, por ejemplo, todo el conocimiento previo. Muy bien. ¿Ok? Entonces, fíjense, todo esto nosotros de alguna manera también lo tenemos que ir cuidando para provocar, para que tú entiendas por qué las personas a veces hacen lo que hacen y cómo es que lo hacen, ¿sí? Entonces, algo que muchas veces explicamos es la cuestión de que todo lo que sucede, o sea, todo lo que sucede, tiene razón, Saraí, en cuestión de lo que pasa afuera, ¿te afecta? Sí. Sí. Pero en la medida en la que tú permitas también, o sea, tú dentro de ti permitas que te afecte, ¿sí? Y un ejemplo por ejemplo, muy claro, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, a veces hay personas que les da miedo, viene el jefe máximo supremo de cada empresa, ¿sí? ¿Y por qué hay algunas personas que les da miedo y otras no? O sea, porque unos, por ejemplo, unos sí hablan y Pues otros no. es que depende mucho de la persona. Por ejemplo,
Bueno, me considero, soy una persona muy nerviosa. Ujú. Entonces, a veces cuando me toca expresarme con alguien superior a mí, por así decir, si es como que, ay, no le quiero regar o no quiero decir algo, equivocarme, o bueno, es temor, se podría decir. Y algunos otros, pues yo soy una persona introvertida y algunas otras personas son extrovertidas. Entonces se les hace más fácil comunicarse, relacionarse, Ujú. y eso Ok. puede influir. Exacto. Entonces, fíjate todo lo que me acabas de decir, voltea y ve la gráfica y te vas a dar cuenta que todo lo que me acabas de decir entra de alguna u otra manera, toca todo lo que hemos visto aquí. Es decir, tú dices, yo soy una persona como muy nerviosa, eso entra dentro de las emociones, ¿sí? O sea, a lo mejor me da ansiedad, me da como nervios, o sea, me siento insegura, no la quiero regar, no quiero decir algo que no sea, o sea, y esos son pensamientos también, ¿sí? A lo mejor dices, híjole, no la quiero regar porque necesito el trabajo y qué tal si digo algo que no debí de haber dicho y entonces pierdo el trabajo, entonces ahí entra dentro de las necesidades. Tengo una necesidad de trabajar, entonces pues me esfuerzo por hacer las cosas bien, por no decir sandeces, porque si digo algo mal, pues me van a correr, ¿sí? Entonces es un pensamiento que te genera una emoción, ¿sí? Pero a lo mejor tiene que ver, no lo sé, pero tiene que ver a lo mejor con una vivencia, es que, ¿sabes qué? A lo mejor te tocó en el pasado un jefe bastante malito, bastante enojón, bastante colérico, que hacía que tú te asustaras. Entonces, en tu cerebro, o sea, dentro de ti, en tu cabeza, tu emoción es, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todos los jefes, o sea, tu cabeza dice, todos los jefes o todo quien represente una autoridad para ti, me pone en una posición, o sea, me siento nerviosa, me siento ansiosa, me siento preocupada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo dice que me da miedo, o sea, me da miedo. Y me dan miedo muchas cosas, ¿no? Incluso también decimos que hay que cuidar el lugar, ¿sí? Y el lugar se refiere a, por ejemplo, en qué lugar vas a hablar con una persona, ¿sí? Vamos a suponer que llegue y, imagínate que llegas, así me recordé ahorita una película donde llegas igual con el, como máximo jefe supremo, allá en una oficina muy grande, con un escritorio enorme, con una silla que parece la silla del rey. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso te da, o sea, te intimida, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos sentamos en una salita lounge, o sea, una salita, por ejemplo, donde estamos así de lado, ¿sí? Donde a lo mejor no hay una barrera, como es un escritorio, donde no hay nada? Eso me genera también cierta, digamos, como conexión, camaradería, o sea, cierta, generar confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ir pensando también esto. Es, por ejemplo, cuando tú entrevistas, tú buscas, por ejemplo, oye, ¿en qué lugar voy a entrevistar? Buscas también tener información, pero también a lo mejor usas un cierto lenguaje, das cierta información, o sea, haces que la experiencia de la persona sea agradable. ¿Para qué? Para que el comportamiento de la otra persona sea darme información que yo necesito para poder decidir sobre el futuro de esta persona en la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuidamos mucho, o desde la parte de recursos humanos necesitamos como a veces meterle un poco más de análisis a lo que vamos a hacer. Y sobre todo qué quiero lograr con esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces es, por ejemplo, también, o sea, como decía, el lugar físico, o sea, ir viendo las personas, es la emoción, o sea, todo eso está detrás de ello. Entonces nosotros, desde la parte de recursos humanos, sí podemos ayudar y sí podemos influir en lo que una persona puede hacer o dejar de hacer. ¿Sí? Al final del día, esa persona va a tener muchas cosas en su cabeza, pero nosotros desde la parte de afuera vamos a hacer que lo que esté al menos en nuestro alcance sea funcional y que lo que esté también dentro, o sea, fuera de,
Es decir, yo controlo lo que puedo controlar, pero eso no implica que las otras personas van a hacer exactamente lo que yo quiero que hagan, ¿sí? Que es un poco también, pues dejas esta parte como suelta, ¿no? O sea, dices, yo ya hice todo, pero bueno, espero una buena reacción, ¿sí? Es como el ejemplo que le decíamos ahorita. Dalila, sabemos previamente que estas son las condiciones, sabemos que en nuestra experiencia, o sea, en la experiencia que tenemos haciendo esto, puede pasar esto. Sin embargo, o sea, nosotros vamos a hacer, o sea, es como decir, vamos muy conscientemente, sabiendo toda esta información previa, vamos a hacerlo muy conscientemente, vamos a trabajar para que sea exitoso, aún y con las condiciones en las que estamos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos desde la parte de recursos humanos generar también en las personas, ¿no? El hecho de ir pensando, es como ahorita me decías, viene el Día de las Madres, pregunta, ¿van a hacer algo el Día de las Madres? ¿Tienen algo pensado o no? Pues no, todavía no. Realmente los años anteriores no se había festejado nada. Pues mamás, somos poquitas mamás. Que había autorizado el ingeniero era igual el descanso. Está en evaluar si se iba el día o se iba al mediodía. Está en veremos. Pero yo había pensado en un almuerzo. Sí. Y de igual manera para el Día de los Padres, ¿verdad? Que fuera equitativo para que no dejen, ay, a las mamás, sí. A los papás no, a las mamás esto y a los papás menos. No. Muy bien. Y eso está muy bien. Ahora yo la pregunta que les haría atrás es, ¿qué quieres lograr con eso? ¿Para qué lo vas a hacer? Yo voy al trasfondo. ¿Sí? La integración. Ajá, ok. Yo sé que el Día de las Madres, pues es de cada año y demás. Yo creo que las mamás, yo lo he vivido, lo disfruto más con mi familia, con mi hijo, o sea, con el simple hecho de estar un buen rato con él. Estoy disfrutándolo en ese momento, pero mi trasfondo es la integración, sí, del personal en ese momento, el que se sientan a gusto, el que se suelten el pelo, de aquel, sacarlos de ese momento de la monotonía laboral, ¿sí? Y que tengan un rato agradable donde podamos convivir un día especial, ¿sí? En nuestro México, Día de las Madres. Ok, entonces, si te fijas, hay una intención, ¿sí? O sea, hay un fondo, hay una intención. Ahora, ¿qué tenemos que ir cuidando? ¿Qué tienen que ir cuidando ustedes? Obviamente los detalles, ¿sí? En el sentido de, ok, ¿qué les vas a dar? Por ejemplo, mira, pues vamos a, ¿qué desayuno? Voy a poner ejemplos. ¿Qué desayuno les voy a dar? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, imagínate que siempre en los cursos les das café y galletas, ¿verdad? Y luego llegan al Día de las Madres y les vas a dar café y galletas. No, hombre. ¿Qué crees que te vayan a decir? ¿Qué crees que piensen ellas? No, mejor no hubieran dado nada. Me van a decir, ¿qué cosa? Aprender las café y galletas, no sé. Ajá, ¿sí? Entonces, ok, entonces ya sabemos ahorita que café y galletas no vamos a dar. Definitivamente. Que sí vamos a dar. Ay, mira, a veces me antoja. Un caldito de borrego en la mañana, sí. Algo sencillo. Ajá, ok, algo sencillo, un caldito de borrego. Algo sencillo. Algo sencillo. Ok, fíjate, ya estás pensando, no, pero fíjense lo que acaba de pasar es, no, eso no. ¿Por qué? Porque va a provocar esto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué sí? Pues un caldito de borrego. Ahora yo les pregunto, ¿a las demás mamás les va a gustar el caldito de borrego? Ay, no sé. Pues no sabemos, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé. Entonces, bueno, entonces tenemos que ir más allá, ¿sí? Tenemos que ir más allá de ese comportamiento. Entonces, fíjense bien,
ahí les va. Con este, vamos a usar este ejemplo. Es más, les voy a ayudar a hacer su festival del Día de las Madres con este tema para que les salga súper padre y el del Día del Padre también, para que les salga súper bien. ¿Ok? Eso es lo que trabaja la psicología laboral. Esto de lo que yo estoy hablando es lo que, o sea, es psicología laboral, organizacional, ¿sí? Y eso tiene que ver con ustedes, aunque no sean psicólogas, ¿sí? Tiene que ver con ustedes. Entonces, ¿qué hacemos desde la parte, o sea, que está, digamos, a nuestro alcance? Es, por ejemplo, control del trabajo y mejora. O sea, administramos el trabajo, tramos de control, oye, ¿de dónde empieza, de dónde termina? ¿Cómo te voy a evaluar? ¿Pero qué queremos lograr? Oye, queremos que la gente logre sus objetivos, Entonces, ¿cómo hacemos esto muy bien para que la gente en su cabeza diga, estoy bien, me siento a gusto, estoy ganando dinero, me siento feliz, o sea, ¿me explico? O sea, lograr estas emociones positivas en las personas. ¿Sí? Cuando hablamos de liderazgo y de relaciones de trabajo es analizar qué hacen las personas, cómo lo hacen, con eso que hacen, que provocan, ¿sí? Y es lo que les decía hace un rato con Dalila, o sea, qué es lo que estamos trabajando desde, por ejemplo, desde la parte personal, temas de liderazgo, temas que tengan que ver con su liderazgo, o sea, con el liderazgo propio, ¿sí? O sea, cómo lo ejerzo, cómo le hablo a mi gente, cómo les doy instrucciones o les doy órdenes, ¿sí? Y por qué a veces sí y a veces no. Yo como en algún momento le decía a alguien, o sea, depende desde donde les hables. Por ejemplo, si tú les hablas desde el miedo, o sea, les voy a quitar algo, pues obviamente les estás hablando desde el miedo. Con el miedo provocas cosas, sí, o sea, lo van a hacer, mira, así rapidito. Pero ¿sabes qué va a pasar? Te van a cerrar la puerta y después van a estar buscando otra cosa porque dicen, no quiero este tipo de relación con mi jefe, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento al trabajador. ¿Ustedes aquí hay algún sistema de reconocimiento? Por ejemplo, ahí les voy a dar ejemplos, no sé, por logro de objetivos, antigüedad o algo así. Sí. Sí, bueno, hay unos indicadores que lo llevan a un bono trimestral, hablando de supervisiones de obra. Considera estandarizar para este mes de mayo, iniciar que se haya obra, seguridad, sí, quienes tengan esa medición de indicadores. Ok, ajá. Entonces, fíjate, ahora, es decir, tú ya reconoces de alguna manera, ¿sí? De repente, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Luego yo, cuando he trabajado en RH, luego me vuelvo así como muy, no sé, me gusta, por ejemplo, ese tema del reconocimiento, me gusta mucho a mí motivación, reconocimiento, y me vuelvo como muy creativa, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento, por ejemplo, en alguna empresa, en alguna vez, yo sugerí, dice, vamos a hacer una entrega de premios, pero como el Oscar. Entonces, todos así como que, o sea, ¿cómo? Alfombra roja, pues sí, como los Óscares, o sea, yo me imaginaba eso. Es que lo quiero hacer como los Óscares, o sea, imagínate que ir al Óscar es así como lo máximo para los actores, o sea, ¿cómo le hago para que aquí también sea como un gran, o sea, un evento? Entonces les puedo decir que empezamos con un presupuesto bastante limitado, muy limitado, muy. O sea, entonces, ¿qué tenemos? O sea, entonces les digo, luego me vuelvo así como, bueno, ¿qué tenemos? Ah, mira, pues ahí tenemos mesas. ¿Sabes qué? Teníamos como unas mesitas pequeñas. ¿Sabes qué? Vamos a juntarlas para que se haga una mesa más como rectangular, ¿verdad? Para que sea como cuando es en los Óscares, ¿verdad? Que están así todos sentados y viendo al frente. Y vamos a hacerlo en la sala de capacitación. Tenemos una salita de capacitación. Vamos a hacerlo en la sala de capacitación. Vamos a proyectar un video atrás. No nos costaba. Oye, es que queremos hacer por ejemplo, unas flores, ¿verdad? O sea, que hay un centro de mesa. Pues no hay presupuesto para eso. No, hombre, pues vete a comprar nubecitas. La flor más barata que existe. Vete a comprar eso. Y mira, yo tenía a mis hijas chiquitas, frascos de Gerber que tenía yo guardados. Mira, hicimos unos arreglos en el centro. O sea, empiezas.
¿sí? Empecé a idear, ¿no? Y entonces, oye, ¿y qué les vamos a dar de cena? No, pues otra vez, no les puedo salir con café y galletas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les doy? Entonces me acuerdo que fue como, vamos a, pues les dije, pues, ¿saben qué? Pues yo puedo hacer un espagueti. A mí me queda muy rico y pues yo lo hago, ¿verdad? O sea, no éramos tantos, eran unas 15 o 20 personas. Dije, pues yo lo hago, yo hago un espagueti, compramos se llaman unas trenzas rellenas. Entonces compré una grande, una trenza, ahí la calentamos, les servimos la cena en desechables, o sea, empezamos así. ¿Qué les voy a dar? Ah, ¿sabes qué? Pues darles queríamos encontrar esos trofeitos, bueno, el trofeito era así, de los Oscar, así tal cual. Y su diploma, ¿verdad? O sea, bueno. Y luego teníamos lo que les acabo de decir, la gente no quería ir. No, ¿qué va a haber? No sé. Y tampoco queríamos decir, porque decíamos, quiero que sea una sorpresa, o sea, sobre todo la primera vez. Y luego dijimos, no, ya es que quiero, ¿saben qué? Pero no quiero que la gente vaya en mezclilla, y quiero que vayan arregladas. Entonces de repente otra chica dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo tenía un negocio de renta de vestidos que tiene un par de meses que lo acabo de quitar, tengo un chorro de vestidos, me los voy a traer y se los voy a prestar, ¿verdad? O sea, pues y entonces entonces empezó eso a generar como, otra vez, ¿qué generas con eso? Mucha expectativa. ¿Qué están haciendo? O sea, pues, de perdida hay que venir por el chisme, como decíamos en los cursos, de repente vas como para turistear, ¿no? O sea, de repente vas por el chisme, a ver, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta cosa? Y de repente llegamos a la primera vez al evento que hicimos, se los puedo jugar, yo creo que con 1,000 pesos lo hicimos, y y fue así como de, wow, o sea, superó las expectativas porque la gente generó, o sea, otras emociones, o sea, el reconocimiento se fue hacia arriba, a solamente decir, mira, pues, ay, ganaste el premio anual, ahí te va, ¿verdad? No, generamos otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Que de ahí se empezó a replicar y entonces como digamos que funcionó desde la parte emocional, desde la parte de motivación, desde la parte del reconocimiento, desde cómo las personas empezaron a moverse para lograr el objetivo, entonces la dirección después dijo, oye, pues métele un poquito más y un poquito más y un poquito más. Entonces, ¿qué pasó? Digo, yo ya me fui de ahí, han pasado muchos años, el evento se sigue haciendo, pero ahora con otro presupuesto, después les puedo decir que se mandó a hacer es así como una tipo estatuilla especial con la mascota de la empresa, o sea, muchas otras cosas. Pero algo que empezó como una idea loca de cómo hacerlo de manera distinta, se volvió en un evento bastante importante para esa empresa en general, ¿no? Entonces es como, es esto, o sea, eso es lo que les quiero dejar este mensaje, o sea, ¿cómo hacemos esto que compete a nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos de una manera distinta? O sea, es decir, ¿cómo lo hemos hecho siempre y cómo le metemos a lo mejor un factor sorpresa, un componente diferente, ¿sí? Es toda esta parte, ¿no? Y todo esto tiene que ver con psicología laboral, con la psicología en el trabajo, ¿no? Y otra vez tenemos muchas cosas, por ejemplo, el balanceo de cargas de trabajo, el equilibrio, por ejemplo, en relación del trabajo-familia. Y tú acabas de decir, Dalil, algo súper importante. O sea, tú dijiste, oye, pues sí, podemos hacer un desayuno, qué padre, pero a lo mejor a mí me gustaría tener el día libre con mi hijo. O de repente, por ejemplo, nosotros decíamos, yo como mamá, decía, oye, pues sí, me encanta el desayuno, digo, qué rico, qué padre, pero me gustaría a lo mejor que me dieras permiso de ir al festival de mi hijo, que me dieras a lo mejor ese mediodía o ese día que mi hijo porque luego también dices, pues no siempre va a ser el 10 de mayo, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor algunos es el 9, algunos es el 11, algunos es el sábado. Entonces ¿sabes qué? La gente te va también marcando mucho la pauta de qué es lo que quiere, de cómo lo quieren, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Usamos instrumentos para evaluar eso. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces,
Cuando ustedes empiezan a analizar cosas a través de los comportamientos, vayan un paso más atrás, ¿sí? Utilicen instrumentos que les ayuden a tomar decisiones acerca de los comportamientos de las personas, de qué es lo que está pensando. Incluso pueden prever cosas a través de estos instrumentos de evaluación. ¿A qué nos ayuda esto a analizar, por ejemplo, con información real, con encuestas, con datos, con números? Estudiar casos también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como les dije, esto que yo les conté, ¿qué pasó? Que después analizamos, oye, fue exitoso, a la gente una encuesta de satisfacción, oye, sí le gustó, estuvo muy bien, o sea, observé, nuestro jefe, mi ex jefe decía, observé a la gente muy contenta, estaban muy contentos, estaban todo el mundo así como los Óscares, o sea, todo el mundo muy contento, muy arreglado, la gente se quedó, la gente después les hizo el comentario de que, oye, qué padre evento, que muchas gracias, o sea, agradecimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué provocó eso? La información más los comentarios hicieron entonces que ellos decidieran darle más presupuesto a ese evento, incluso darle mucha importancia a ese evento, ¿sí? Entonces, ese es un caso, o sea, oye, pasó esto, fue bueno, lo seguimos replicando. Incluso se vale también a veces de, oye, ¿sabes qué? Nos jugó en contra esto, o sea, estuvo malísimo. ¿Sabes qué? Pues no, o sea, ¿cómo obtenemos que fue malísimo? Otra vez, pues con los comentarios de la gente, con la encuesta, con sondeos, o sea, con toda esta. Encontramos también patrones de comportamiento. De repente, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes qué? Comportamientos, patrones de comportamiento me refiero a, aquí en Monterrey, por ejemplo, no sé si, creo que no en todas partes pasa, porque digo, he trabajado a nivel nacional y es como algo muy de aquí. Los lunes la gente falta, o sea, cuando hay partidos de fútbol, el domingo, Sí, los lunes no van a trabajar. sí. Aquí también. No, Aquí aquí no. allá también. De rey, Ya sí. me ha tocado ver eso. Bueno, es que les digo, les voy a decir esto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a analizar ese patrón de comportamiento, yo lo puse sobre la mesa con mis líderes nacionales en su momento y me decían, no, es que aquí no pasa eso. O sea, aquí pues la gente viene y trabaja, ¿verdad? O en otros lugares me decían, no, pues es que aquí la verdad es que el fútbol a la gente, pues no le. Entonces, ¿qué pasaba? Que luego no me entendían de qué estaba hablando. O sea, ¿por qué? Porque era algo como muy focalizado, tal vez es muy del norte, ¿sí? Si a ustedes les pasa, les digo, pasaba aquí en Monterrey, pasaba en Torreón también, ¿sí? Pasa en Guadalajara también, a lo mejor a ustedes les pasa, pero en ciertos lugares donde, por ejemplo, el fútbol es muy importante. Entonces, tú vas a decir, como empresa, a veces dices, bueno, ¿qué programa me importa a mí el fútbol? Pues sí te importa, o sea, sí te debe importar, porque si el fútbol está influyendo en que dijimos que hay cosas externas que influyen en las personas, si el fútbol está influyendo en que tu gente no venga a trabajar, entonces sí te debe importar. Y entonces tú estás viendo patrón de comportamiento, la gente falta los lunes. ¿Por qué falta la gente los lunes? Dame información, dame estadísticas. Y con eso analizas la información y regresas otra vez a hacer cosas, ¿no? Pregunta, cuando fue, por ejemplo, el último mundial de fútbol? No sé si, bueno, Saraí, sé que no estabas en Bormac, obviamente. ¿Tú sí, Dalila? ¿Te tocó estar aquí cuando fue el último mundial? Fíjate, ¿qué tal si te la cambio por las Olimpiadas? Ándale, las Olimpiadas, ándale. Fíjate que México ganó, ¿te acuerdas? Hablando de fútbol en las Olimpiadas. No, hombre, no estaba aquí en esta empresa, estaba en otra empresa. Pero pues lo que se vio, lo que se ve en Monterrey, lo vivimos aquí. Sí, que se paralizó la empresa
Se solicitó, a mí me tocó ver esa parte, hacer el permiso con la dirección para que el personal pudiera ver el partido de fútbol. Creo que eran las 11 del día. ¿No? Ajá. Sí. Y donde pues no teníamos ni una salita así que digas, donde estuviéramos todos. Bueno, la planta baja, agarramos una pared, agarramos el proyector, sí. Compramos un aparato, un dispositivo para conectar desde la televisión, porque no teníamos señal ahí en la oficina, por supuesto, y poder proyectar el fútbol. Entonces, me tocó verlo con la dirección, sí, la posibilidad y demás. Bueno, nada más con una condición, necesito que no me dejen ningún pendiente X, Y, Z. No, pues que sí. Se hizo todo, se habló con la gente, señores, vamos a tener ese espacio, pues son 2 horas, hasta 2 horas y media. Sí, que se pudiera llevar, sí, que sí nos habían dado el permiso siempre y cuando tuviéramos el resultado del día. No, pues hubieras visto, hay la proyección y toda la gente ya jalaron sus sillas de sus escritorios y todos los escritorios que estaban ahí se hicieron a un lado, todos participativos. ¿Para qué? Para poder estar juntos viendo el fútbol. No, hombre, fue algo muy, muy bonito que se logró. Ajá. Todos fuimos contentos, aparte de eso que ganamos, imagínate. Ajá. Sí, aparte ganamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está, ¿sí? Si tú ya sabes que a la gente, o sea, que a la gente aquí el fútbol, o sea, son futboleros porque les encanta, porque entonces hay que usar eso a tu favor. O sea, sabes, es decir, sabes que faltan los lunes. Hay 2 maneras de hacer las cosas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando entremos también en ver temas de satisfacción, incluso cuando entremos, cuando les explique yo un poco sobre todo de qué se trata la psicología positiva, pero tiene que ver con esto. O sea, el hecho ya lo tenemos. La gente falta porque le gusta el fútbol y prefiere ver el fútbol a venir a trabajar. Ese es un hecho. Pero hay muchas maneras en que lo puedes, digamos, lo puedes contrarrestar, ¿sí? Una es, les descuentas del día, los penalizas, o la otra es, Me los traigo para acá. me los traigo, les pongo las teles, les compro palomitas de la dulcería. La novela. Ajá. Y se los pongo. Y entonces cuando tú empiezas otra vez, te vas arriba, análisis de información. A ver, ¿cuánto pierdo yo? O sea, ¿cuánto pierdo yo por esas 2 horas, ¿verdad? ¿Cuánto pierdo? Ah, mira, pues a lo mejor le vamos a invertir tanto, las palomitas cuestan tanto, a lo mejor tengo que rentar sillas porque si quiero yo que todos estén así como si estuviéramos en una sala, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánto le voy a invertir? ¿Cuánto tiempo es el tiempo que, obviamente el tiempo de trabajo de cosas que se van a dejar de hacer? ¿Sí? Contra cuánto me cuesta un día que no vienen las personas. Y te empiezas a dar cuenta y dices, pues no manches, o sea, perdemos más si la gente no viene a que si le pongo aquí la tele y le doy las palomitas, ¿no? Exacto, así es. Entonces, es eso, o sea, usa lo que está pasando, usa tus patrones de comportamiento de la gente, hay que usarlos también a tu favor para que te generen la siguiente, o sea, vamos, el efecto contrario. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a? Primero tienes que observar el comportamiento, tienes que analizar la información para luego, ahora sí, hacemos los instrumentos de evaluación, que son encuestas, ¿no? ¿Qué opina la gente? Sí está bien sondeos, o sea, donde yo les pregunte a lo mejor por ahí 3, 4, pero al final del día, lo que necesito yo es información, datos, números fríos, tendencias, o sea, toda la parte numérica. Entonces, ¿qué hago? Hago instrumentos de evaluación. Hago preguntas que estén dirigidas para saber, obtener información y poderles dar una estadística. Entonces, ojo, cuando hago instrumentos de evaluación, como son las encuestas, tengo que hacer que sean números o que sea sí o no, ¿sí? Para que yo pueda tener un dato estadístico, es decir, el 80% de las personas sí les gusta el fútbol y sí piensan ver el mundial o sí piensan ver las olimpiadas y el otro 20 le vale gorro.
Así es. Pero luego después te das cuenta de que cuando, ay, no, pues digo, pues, ¿cómo yo voy a estar trabajando y todos los demás están bien, aunque no me guste? Pues a lo mejor hasta lo agarro de tiempecito libre y me pongo a ver, a comer palomitas, ¿no? Entonces, de repente entramos mucho en ese tema y en ese juego. ¿Qué encuestas tenemos para saber eso? Encuestas que normalmente usamos son la de salida, la de clima laboral, la NOM 035, que ya nos tocará también platicar un poco de esa, ¿sí? Esas son las encuestas que ustedes pueden saber para poder tener información, ¿sí? Y poderla, con esa información van a hacer ustedes sus estadísticas, sus números, y van a poder tomar decisiones donde, digamos, le guste a la mayoría de las personas. Entonces, si por ejemplo, ustedes ahorita dicen, vamos a hacer un desayuno el Día de las Madres, ¿qué pudieran hacer? Pues por ejemplo, una encuesta para decidir, por ejemplo, el platillo que se va a dar. Entonces, a lo mejor tú dices, mira, estas son las 3 opciones o estas son las 2 opciones. Pues hay big quesadillas y hay, ¿qué dijimos? La barbacoa, ¿verdad? Ay, el caldito del borrego. Borrego, ¿verdad? Ok, entonces tú les pones, diga, mira, pues es que de acuerdo al presupuesto podemos tener estas opciones, entonces yo se las pongo. Yo les sugiero que, por ejemplo, si van a hacer opciones, pongan 2, o sea, una o la otra, porque cuando tenemos 3 o más, no, pues todo el mundo quiere todo, ¿no? Entonces vayan cerrando a 2 opciones y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, queremos hacer este evento, por ejemplo, a veces es cuál sería la hora más, qué hora a lo mejor estaría bien. Ah, pues sabes que en la mañanita o a lo mejor hacerlo comida. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor podemos comer esto o lo otro. Y se los pones y luego ya te vas dando cuenta. El 80% de las personas opinaron que mejor, ahora sí, barbacoa de borrego. Ah, pues mira. El otro 20, pues bueno, pues no le va a gustar, pero bueno, le damos gusto a la mayoría, me explico. ¿Para qué? Para que al final de cuentas la mayoría de las personas estén contentas, ¿sí? Otros instrumentos son las entrevistas, ¿sí? Instrumentos, platicamos acerca de obtener información. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, por ejemplo, se acaba el evento el Día de las Madres. ¿Cómo viste el evento? ¿Qué tal? ¿Qué te gustó? ¿Te pareció? A lo mejor le pregunta Dalila Noemi, oye, ¿cómo viste el evento? Ay, sí, a mí me pareció súper bonito y qué padre. Obtengo información. Ese es un método. Entonces tenemos las entrevistas de selección, tenemos las entrevistas de salida, tenemos entrevistas de seguimiento, o sea, todo lo que nosotros podamos preguntar y sobre todo que las personas nos den amplia información, ¿sí? Eso es lo que podemos nosotros hacer. Otro instrumento para también tomar decisiones es la psicometría, que también lo vamos a ver un poco más a profundidad para que ustedes sepan cómo, de dónde sale y cómo, sobre todo, cómo leer un reporte de psicología. Y sobre todo, aparte de leerlo, qué hacer con él, ¿no? Eso también va a ser otro tema. Entonces, aquí, por ejemplo, hay muchas variables. O sea, aquí lo que tenemos es medimos, hacemos el comportamiento como medición. Esta que es diferente a una encuesta es que aquí en psicología usamos 2 cosas, que es la validez y la confiabilidad, ¿sí? Entonces son como cosas muy, digamos, o sea, muy sistematizadas ya, son, ¿cómo se llama? Son instrumentos que ya están validados, que ya han sido puestos varias veces y que sabemos que, digamos, en términos de medición, sabemos que son consistentes y confiables, perdón, en lo que van a medir. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, hay cosas que están orientadas hacia medir inteligencia, hacia medir comportamientos, hacia medir valores, hacia medir personalidad, en fin, digo, hay muchas maneras de medir. Entonces aquí, esa también es una manera de evaluar también y saber si tomar decisiones acerca de esa persona. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien, hasta aquí vamos, ¿todo bien? Muy bien, ahora entonces les toca
decirme ustedes, ¿qué es la cultura de trabajo? ¿Qué es la cultura laboral? ¿Qué entienden ustedes por cultura? Cultura. Pues cultura es cuando se empiezan, creo yo, cuando te traes, por ejemplo, una tradición, no sé si sea lo mismo, una costumbre, y pues la oral creo que es, ¿qué es lo que, por ejemplo, Borma, qué culturas, qué tradiciones tiene? Así es. Que lo define como cultura a Borma. Muy bien. Sí, es eso, exactamente es eso que acabas de decir. O sea, de alguna manera, qué es lo que hacen en Borma, qué es lo que hacen que es diferente a otros lugares, ¿no? La cultura es toda, en términos, digamos, de definición, la cultura es toda la expresión que hace el ser humano para, y que aparte lo hacen como todos, o sea, o lo hace un grupo, ¿me explico? Entonces es como encontramos, por ejemplo, los mexicanos tenemos, digamos, una cultura, es decir, tenemos como ciertas características que nos hacen diferentes no sé, por ejemplo, no sé, a los americanos, a los norteamericanos, ¿verdad? Y nos hacen diferente a los colombianos. Pero si tú te vas, por ejemplo, Latinoamérica, pues Latinoamérica comparte muchas cosas que nos hacen diferente a los europeos. Y son expresiones que nosotros hacemos. Entonces, si nos vamos a nivel micro, ¿sí? Nosotros cultura tenemos, por ejemplo, ustedes tenemos mexicanos y dentro de la cultura mexicana tenemos regiones, dentro de la región tenemos ciudades, ¿sí? O tenemos zonas. Por ejemplo, ustedes en Tampico tienen una cultura distinta a la que hay en Monterrey, por ejemplo. Aquí en Monterrey somos... bueno, pues sí somos porque ya soy de aquí, aunque no haya nacido aquí, pero es lo que yo hago, o sea, fíjate, es lo que yo hago aquí, ¿sí? ¿Qué hago? Oye, pues la carnita asada, ¿verdad? Aquí hay carnita asada, aquí el fútbol, aquí, no sé, aquí, por ejemplo, pues no sé, los postres se come de una manera, de una manera. Por ejemplo, yo aquí encontré muchas personas como que hay mucha apertura, ¿verdad? O sea, mucha camaradería. Cuando yo entré, los grupos, pues sí, todos los grupos en los que iba de regios me aceptaron, o sea, la gente es abierta, por ejemplo. Entonces, eso es diferente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Tampico, ¿qué hacen en Tampico? ¿Qué hace la gente de Tampico? No es de que, ahorita por ejemplo, cuando a mí me tocó, también la gente era muy abierta, pero por las condiciones que se han dado, ya no se ha visto, ya no se ve de igual manera esa apertura. Sí, para con los demás. Primero hay que, a ver, ¿dónde estoy pisando? A ver, ¿quién eres tú? Entonces ya después, pues véngase para acá. Ya te Ahora sí. Y cuando te abren es como la puerta, ¿verdad? Otra vez. Ok. Por ejemplo, ¿qué hacen en Tampico los fines de semana? ¿Qué les gusta hacer a los tampiqueños? La playa. La playa, ajá. Los Sí, domingos aquí de no, barbacoa. aquí no tengo, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces fíjense cómo vamos teniendo diferencias. Ahora les voy a preguntar, esto mismo lo trasladamos al trabajo. ¿Qué hace Bormac? ¿Cuáles son esas cosas que hace Bormac? Así, ándale. Si no tienen la respuesta ahorita, me la van a dar dentro de 15 días. Bueno, pero por ejemplo, voy a decir, lo que yo cuando llegué es que, por ejemplo, la gente es muy, o bueno, yo no sé, hacia aquí de que de acudir a las tradiciones, muy fiel al 20 de noviembre, perdón, al Día de Muertos, al Día de las Madres, o sea, son como que fechas muy especiales. Entonces, por Mac son muy accesibles en esas fechas de que dan los días, por ejemplo, en Semana Santa dieron los días, y también otra opción podría ser lo de los préstamos, que no, pocas empresas que yo, bueno, no conozco mucho de verdad, pero a lo que he escuchado es de no cualquier empresa te presta así, y creo que eso pues es parte. Así es,
Eso es lo que hace Bormack, que hace que a lo mejor otros lugares lo hacen distinto o no lo hacen, ¿no? Sí, Me gustaría preguntarle algo a Saraí. a ver. A ver, Saraí, ahorita que tuvimos el permiso no laboral de Semana Santa, ¿qué pensaste? Ay, pues me sentí muy agradecida porque dije, qué padre que por ejemplo, mi familia, pues como saben, no es de aquí, mi familia, mi familia es de Veracruz, de Zulama. Entonces, el yo poder, esas son fechas muy importantes para mí, y el yo poder, estar con mi familia en esos días especiales, pues sí, me hace sentir como que, no, sí, o sea, yo quiero seguir en esta empresa por esta parte, ¿verdad? Ujú. Obviamente por muchas cosas más. Obviamente por muchas cosas más. Pero sí es algo que dice, ay, pues qué padre que o comparte, o yo comparto con la empresa esta manera, ¿no? Ay, no sé cómo expresarlo. Ujú. Así es. Entonces, Ajá. Por ejemplo, mi empresa, o sea, en entrenamientos con valor, por la naturaleza también del trabajo, que trabajamos muchos proyectos, por ejemplo, nosotros trabajamos en casa. Mucho. O sea, les puedo decir que a veces más en casa. Muchas cosas en casa y algún tiempo también es con los clientes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es parte de la cultura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que entonces tú, digamos que también vas viendo y vas asumiendo, como lo acaba de decir Saraí, oye, qué padre que aquí se trabaje así. ¿Por qué? Porque entonces lo que empezamos a hacer las personas es encontrar esas, como acabas de decir, esas tradiciones o esas cosas que se van haciendo dentro de la organización que también me son muy agradables y entonces se van a ir haciendo, o sea, para recordar como hechos, hitos, cosas que van ahí sucediendo, ¿no? De repente, por ejemplo, hay empresas que celebran, no sé, el día de su fundación, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es importante recordar ese punto, por ejemplo, ¿no? Oye, o por ejemplo, como decías, oye, pues es que a lo mejor para nosotros es importante, no sé, por ejemplo, la parte de la posada. Por ejemplo, hay empresas que dicen, no hacen nada en todo el año, pero la posada, o sea, esa va con toda la mano. Entonces, tú ya sabes que ahí, o sea, va a ser así, ¿me explico? Entonces, esas son las expresiones que tenemos dentro de las organizaciones que nos hacen ir teniendo una cultura y una cultura se va creando, ¿sí? No quiere decir que la cultura ya está completamente hecha y rígida, sino que nosotros mismos con las acciones que vamos haciendo, ¿sí? Con las nuevas acciones que vamos creando, se va, digamos que se va conformando esta cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes este año decidieron, oye, vamos a hacer algo para el Día de la Madre, vamos a hacer algo para el Día del Padre, vamos a ver cómo funciona. Si ustedes deciden que funciona y funciona muy bien y lo quieren replicar el otro año, entonces se va a volver algo parte de la cultura, ya no va a ser solamente algo que hicimos hoy para probar, sino que el año que entra y el siguiente año, ya la gente en su cabeza va a decir, esto en Bormack nos dan un desayuno el Día de la Madre y en Bormack nos dan un desayuno el Día del Padre, ¿no? O hacen algo en esos días. Y eso se vuelve una tradición. Así se vuelven las tradiciones, se van insertando como en nuestra cultura, ¿no? Y entonces, ¿en dónde se ve? Pues en lo que hacemos, ¿no? Ahí se ve, en lo que hacemos, en todo, en el día a día, en los planes que tenemos como organización, ahí es en donde se ve expresada la cultura, ¿ok? Después de ahí tenemos, cuando nosotros ya tenemos una cultura, tenemos que ir viendo también cómo las personas, es como decir, ir midiendo cómo esto que yo estoy haciendo está impactando, ¿sí? A mi organización, a las personas que aquí trabajan. Y eso tiene que ver con el clima laboral. ¿Por qué creen que se llama clima? ¿Por qué le pusieron clima? por el ambiente. ¿Mm? Sí, por cómo está el ambiente. Así es. Entonces, Saraí, que tú que estás muy joven y vas a un antro, ¿verdad? Tú ves, pues, oye, el ambiente está bueno o sabes que está bien aburrido y nos vamos, ¿verdad?
Ya casi En no voy. base. Bueno, cuando vas. ¿En base a qué? En base a lo que ves, ¿no? Sí, sí, pues muchas veces dicen, o hay mucha gente que a veces pregunta, oye, pero ¿cómo es el clima laboral en la empresa? Ujú, Y es importante para ellos. No así es es. otras cosas. Exacto. Entonces el clima es como, digamos, esta medición, como se pues esta medición de la temperatura, de los ánimos y de cómo funcionamos las personas dentro de la organización. Entonces tiene que ver con el ambiente de trabajo, tiene que ver con las decisiones que tomamos para con la gente, qué hacemos con ellos, qué no hacemos con ellos y cómo estas decisiones van a ir impactando dentro otra vez, del la cultura del comportamiento de las personas dentro de la organización. Entonces, lo medimos, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, también, ¿en dónde se ve el clima laboral? Pues aquí en la empresa, Ujú. Así es. ¿En dónde lo ves? en el comportamiento, en las acciones. Ujú. ¿Cómo sabes que un clima es bueno? Es la pregunta. Yo creo que es el conjunto de varias cosas, ¿no? Ujú, No nada más de que me lleve bien con la persona, desde dónde estoy cómodo, no estoy cómodo, ujú, compañero del lado, de enfrente, de atrás, de la otra oficina, cómo nos dirigimos con el respeto a la otra persona, si me gusta llevarme así, o sea, porque hay de todo, ¿no? De Sí, cómo nos algunos- podemos relacionar de cierta manera. Es un todo, son varias cosas que ujú, ya Las llevan. condiciones del lugar del trabajo, que tengan las ujú. herramientas de trabajo también. Porque Así aquí nosotros tenemos Alexa, ¿eh? Ah, A disposición de nosotros. No, a mí ustedes me impactan en tecnología, pero qué bárbaros, o sea, no, en serio, o sea, yo le he dicho a Lilos, oye, cada vez que vengo, me sacan un aparato nuevo, entonces yo podría decir, oye, es que ahí la cultura, por ejemplo, parte de la cultura es, por ejemplo, el tema de la tecnología, ¿no? O sea, como que ese tema le dan importancia, entonces hay herramientas que te facilitan el trabajo. Ahora, el clima sería decir cómo me impacta esa parte, cómo me impacta el que tengamos mucha tecnología en la empresa. Así ¿Sí? es. Entonces, eso es como hacia dónde vamos, ¿no? O sea, hacia dónde va también la parte del clima laboral. El clima también se mide a través de una encuesta, ¿sí? Entonces, también eso es lo que hacemos, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que decirles acerca del clima laboral hasta este punto? Porque como les dije, esta parte quiero ver como todo lo en general, ¿sí? Que lo más importante es el análisis de resultados. Entonces, ya aprenderemos nosotros también a medir, a revisar, a ver qué aspectos se tienen que medir dentro de una encuesta, sí, pero definitivamente tiene que ver precisamente con lo que acaban de decir, o sea, no solamente es cómo se llevan las personas dentro de la organización, sino tiene que ver también en cómo lo que está sucediendo, cómo las herramientas de trabajo me ayudan a sentirme bien o me ayudan a hacer mejor mi trabajo. Cómo es que las decisiones que toman los líderes me ayudan a hacer mejor mi trabajo y a sentirme bien con eso. Como por ejemplo, la estructura organizacional que tiene que ver con la misión, la visión, los valores, las políticas, los procedimientos, logran que las personas hagan su trabajo bien y que aparte se sientan bien con respecto a ellos, ¿no? Que también cumplan con ciertas cuestiones como de que estén bien hechas, que sean, pues vamos, que sean incluso benéficas también, o que de alguna manera logres tener como esa parte también de satisfacción o que te lleven a un objetivo mayor, ¿no? Es como, por ejemplo,
para ustedes el tema de la seguridad, por ejemplo, es sumamente importante. Entonces, a lo mejor sería un aspecto que tienen que medir ustedes. O sea, el cómo el cómo, si se te dan las herramientas, cómo se te dan, en base a qué, o sea, todo eso influye en que las personas, o sea, se sientan seguras dentro, por ejemplo, de la organización. Entonces, de alguna manera el clima siempre te va a llevar a la parte emocional acerca de las personas, medida en términos numéricos, ¿sí? O medida en términos de algo tangible, algo más observable y algo que se puede mejorar o puedes influir para cambiarlo, ¿vale? Entonces, eso nos lleva, cuando nosotros tenemos resultados, eso nos lleva a un plan de acción. Entonces, yo siempre les voy a decir que ustedes pueden hacer todas las encuestas, incluso la de clima, o sea, todas, la NOM 035, o sea, todo lo pueden hacer y está bien, qué bueno que lo hicieron. Sin embargo, si eso que ustedes están analizando, esa encuesta que ustedes están aplicando, no les lleva a hacer un plan, a hacer un análisis y un plan, les voy a decir la verdad, mejor ni lo pongan. O sea, es más trabajo, ¿sí? Es como cumplir el requisito, poner un check. O sea, me he encontrado, por ejemplo, empresas que ponen no sé, ponen psicometría, pero no hacen nada con ella. O sea, es como, pues pasó o no pasó. Entonces, pues úsala. Oye, hicimos el clima laboral, pues lo guardamos, ¿verdad? Pues ya lo hicimos este año. Bueno, ¿qué hiciste con el clima? Pues nada, no, úsalo, ¿sí? Ya tienes ahí la información, las herramientas, hay que usarlo, ¿sí? Y eso nos debe llevar a un plan, ¿sí? Esos planes lo que tienen que ver es con la prevención, con la corrección de situaciones que están sucediendo y eso tiene que ver también con la parte individual y en la parte grupal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros haciendo esta intervención? O sea, es decir, imagínate que es como decir, se te está pasando algo, se te está enfermando la empresa en términos médicos, oye, pues se te está enfermando una parte de la empresa, pues algo tienes que hacer, ¿no? O sea, algo no está saliendo bien, algo tienes que hacer, algo tienes que intervenir para que eso se corrija, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es la parte, ¿ok? Que ustedes tienen que medir, ¿sí? Y el bonus que les tengo el día de hoy, ¿sí? Es decir, lo que viene también adicional es que ustedes, ¿sí? Ustedes necesitan ir viendo, o sea, ir analizando como toda esta información, analizando qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y mi bonus es que si ustedes tienen alguna encuesta, algo que hayan puesto ya, ¿sí? Sobre todo de clima laboral, o tengan el clima laboral ya como tal, lo traigan a la sesión para poder hacer como, digamos, la siguiente parte es vamos a revisar lo que es lo que ustedes están midiendo, ¿sí? Cómo lo están haciendo, ¿sí? Y poderles yo ayudar a cerrar, por ejemplo, como ese tema cuando ustedes estén listos para poner el clima laboral, que sé que Dalila lo tiene, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, está el formato, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer la próxima sesión que nos veamos es hacer algo similar a lo que hicimos con el contrato de trabajo. O sea, quiero que vayamos a analizar cuál es el formato, qué es lo que estoy midiendo, ¿sí? Que veamos en vivo cómo funciona también este tema del clima laboral y que podamos ir teniendo también un poco esa experiencia de cómo lo podemos hacer, ¿sí? Y sobre todo, qué preguntas hay que hacer para que nos lleven a tener buenas respuestas. Ok. Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? No. Más claro que el agua. Ok, muy bien. Entonces, bueno, para la próxima sesión traemos el formatito, lo que tengan de clima laboral. Si alguna vez han aplicado alguno, Dalila, tráetelo, o sea, así como esté, la información. Incluso a lo mejor me vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta encuesta no, o el clima no lo hemos aplicado, pero a lo mejor tráete algo que sí, algo que ya hayan hecho. Y si tienen una encuesta de salida, algo que hayan medido, una encuesta de salida, tráetela. Si a lo mejor han tenido, no sé,
Bueno, vamos a ver en algún momento la NOM 035, esa va a ser como un otro tema aparte porque lleva varias cosas, pero por ejemplo una encuesta de salida, si han aplicado por ejemplo también el clima laboral o si no lo han aplicado, tráete la encuesta y aquí vamos a ir viendo diferentes ejemplos de cómo podemos ir midiendo diferentes cosas. Ok. Y profundizamos un poquito más en esta herramienta para que entonces en el mediano plazo se pueda aplicar, ¿sí? O cuando ustedes estén listos se pueda aplicar y entonces ahora sí podamos como ir viviendo la última parte que es como este tema del análisis y la revisión de información. Muy bien, Gaby. Muy bien. Muy bien. ¿Qué se llevan hoy? ¿Qué se llevan? ¿Cuál fue? ¿Qué les gustó? ¿Qué se llevan? Aparte de la tarea que les acabo de encargar. Me hiciste recordar varias cosas, A ver. buenas anécdotas. ¿Mm? Bueno, pues ya Saraí va comenzando, se puede decir, su carrera como tal, ¿verdad? Tiene mucho que vivir en este aspecto del área de recursos humanos. Los que ya hemos vivido, no me considero una persona experta, pero sí me deja un buen sabor de boca algunas anécdotas de convivencias que en algún momento por iniciativa personal, sin involucrar a la empresa, se quedó esa semillita, así como tú lo hiciste, se quedó esa semillita y ese ya no es una semillita, ya es un árbol, sí, que de igual manera llega a mis oídos. Oye, todavía seguimos manejando esto, oye, fíjate que de esto todavía lo mejoramos, vimos esto, metimos esto y te da mucho, te sientes satisfecho, ¿no? De que esa pequeña idea que nada más pudimos ser 4 o 5 personas, seguro que nos fuimos bien poquitas, y que de repente se involucró toda la empresa, ¿sí? Y que tú dices, bueno, esto ya parece una fiesta, ¿no? Y de qué manera aportó la integración, ¿no? Claro, o sea, y fíjate, el tema, algo que acabas de decir, hablar mucho es de o sea, de esta parte del equipo, de la integración, de cómo todos contribuimos. Muchas veces a nosotros como recursos humanos se nos da esta responsabilidad y esta asignación, por ejemplo, de los eventos o de hacer obviamente ciertas cosas, pero eso no quiere decir que ustedes las hagan solas. Así es. ¿Sí? Sino que más bien el tema es que ustedes puedan ver cómo involucran también a otras personas. De repente es como, oigan, o sea, desde, como les dije ahorita, o sea, por ejemplo, yo no sabía dónde comprar flores porque pues yo aquí no sé, yo no soy aquí, ¿verdad? Entonces, pues yo compraría las flores, por ejemplo, yo pues iba a ir pues, al H-E-B, ¿verdad? Ahí venden flores, me queda 1 cuadra, 2 cuadras. Yo dije, pues voy y las compro allá. Pero de repente yo dije, no, hombre, ahorita vengo, voy a comprar las flores, no sé, o sea, a mis compañeros que me están viendo. No, ahí no. O sea, vamos al donde venden, donde se surten los floristas. Y yo, ¿y dónde está eso? Ah, pues en Venustiano Carranza. Bueno, pues lo que yo me iba a gastar acá en flores, o sea, digo, en lo que me gasté más bien en un lugar, resulta que en el otro fue la mitad, o sea, entonces dices, wow, o sea, y a veces les digo, o sea, incluso hay personas que me dicen, oye, no, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo otro, entonces empiezas a hacer como esta parte de camaradería también, ¿no? De cómo generas ideas. Hay muchas, como les dije, muchas maneras de hacerlo, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos eventos, que es como a veces la parte más pesada que tenemos en RH, porque es organizar, es invitar, pero de repente es, oye, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo le podemos hacer, no? Incluso la misma gente a veces levantan, oye, yo te ayudo con esto. Sí, de repente les decía yo, por ejemplo, no sé, la presentación, el video que les puse atrás, ¿no? Yo no lo hice, o sea, yo hice el primero, pero después de ahí, pues yo ya no, o sea, ya alguien más dice, no, hombre, a mí dame eso, yo lo hago. A mí nada más dame los nombres de quiénes son los que van y yo hago esa secuencia. Era un video bastante sencillo, o sea, de los nominados son, y luego y luego el ganador es tal, o sea, era eso. ¿Sí?
Pero les digo, se involucran más personas, y entonces se vuelve también parte del ambiente de la empresa, parte del clima de la empresa, parte de la cultura y de los hitos y de las cosas que vamos haciendo que la empresa, que las personas dentro de la empresa nos sintamos muy a gusto y muy felices, ¿no? Así va, por allá va. Muy bien. Saraí, ¿tú qué te llevas? Ay, pues me recordó el por qué decidí enfocarme al área de recursos humanos. La verdad es que siempre he dicho que hoy he pensado que el personal motivado y contento te va a dar lo que ahora sí que lo mejor de él, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fundamental de una empresa, entre otras, pues sí es el recurso humano. Este es un recurso muy valioso y pues si no lo tenemos contento, si no están a gusto, si no vemos las necesidades, si no los escuchamos, creo que no es parte de una empresa como tal. Así es. Nosotros trabajamos con personas, o sea, es como nuestra materia prima, ¿no? Las personas. Entonces, y yo siempre digo, hay que cerrar la pinza, o sea, ya los escuchamos, ya ahora la verdad es que la gente siempre espera mucho de nosotros, o sea, espera que les ayudamos a resolver cosas, espera que hagamos como cosas diferentes también. Entonces, es una responsabilidad, la verdad, dedicarse al área de RH. Somos a veces los más observados, ¿no? De toda la empresa. Entonces, hay que hacer buenas cosas también para ellos y sobre todo yo digo que lo importante no es hacer mucho, sino hacer bueno, o sea, hacerlo bien, hacerlo muy bueno para que te provoque también el efecto que quieres lograr, ¿no? Entonces, pues bueno, pues les agradezco mucho, chicas, este tiempo, les agradezco mucho, una disculpa que me pasé un poco también yo del tiempo. Ya saben que también me emociona mucho hablar de estos temas, hablar con mis colegas, recordar, como dijo Dalila, ¿verdad? Recordar todas esas experiencias que también, pues todas, ¿no? Las buenas y las que no funcionan también, ¿no? Para poder siempre ese aprendizaje. Entonces les agradezco mucho su tiempo. Dalila, quedó pendiente, bueno, ya resolvimos el mundo Bormac por el momento. Al menos la parte que me tocaba a mí. Entonces, con mucho gusto por ahí seguimos en contacto. Claro que sí, Gaby. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Bye.